escuchando, que te estás uniendo a esta transmisión de la Iglesia Betel, Guayaquil, Ecuador. Nos estamos reuniendo con el propósito de que la palabra del Señor encienda cada día nuestras vidas, de que la luz de su palabra cada día sea más alumbrando en nuestras vidas y que nos ayuden y nos guíen por las sendas de Dios. Quiero darte un saludo, recíbelo de todo mi corazón, tanto dentro de Guayaquil como fuera de esta ciudad. Enviamos un saludo muy afectuoso a las personas que nos están escuchando fuera de Ecuador. Sabemos que está llegando esta transmisión a países y damos la gloria al Señor por ello. Quiero hoy día que te puedas unir a nosotros. Hoy jueves, como todos los jueves, realizamos lo que llamamos en la Iglesia Betel hogueras. ¿Y qué es una hoguera? Una hoguera, si bien es cierto, viene de la palabra, traduce también de la palabra hogar. Y significa que en un hogar, antiguamente se reunían, hacían fogatas, comían alrededor de esa fogata, por eso el fuego, por eso el calor, por eso la unidad. De ahí viene el significado de esta palabra, hogueras. Nos estamos reuniendo de esta manera virtual para juntos, contigo y con muchas más personas que se están uniendo en las reuniones virtuales, para juntos, con el fuego de la palabra, con el fuego del Espíritu Santo, que sea el Señor alumbrando nuestras vidas. Te animo, si no eres parte de una hoguera, si no eres parte de las reuniones virtuales en donde se desarrollan las enseñanzas de la palabra, quiero invitarte para que tú escribas tu nombre aquí en los comentarios. Déjanos saber que estás interesado en ser parte de las reuniones virtuales en donde vas a recibir enseñanza bíblica, en donde la fe tuya se va a incrementar. Déjame recordarte que la palabra dice que la fe empieza por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros nos disponemos, nos interesamos por la palabra, eso va a provocar el beneficio de que tu fe crezca. Déjame decirte que la fe es como un escudo. Dice la palabra en Efesios que la armadura del cristiano, del soldado de Jesús, del soldado de Dios, la armadura, una parte es el escudo. Pero ¿cómo vamos a desarrollar ese escudo que representa protección? Vamos a desarrollarla por la fe. Y la fe a su vez se desarrolla por el oír la palabra. Así que te animo, si no eres parte aún de una reunión virtual en donde meditamos en la palabra, en donde oramos por ti, te digo, por favor, no dejes pasar esta oportunidad. Escribe tu nombre y dime: yo estoy interesado en ser parte de una hoguera. Yo estoy interesado en que mi fe crezca. Yo estoy interesado en escuchar la voz de Dios. Ahora vamos a estar meditando. Justamente en esta semana estamos meditando los días jueves las parábolas de Jesús. Y quiero invitarte, por favor, que vayas a Mateo capítulo 13, del versículo 51 al 52. Por favor, Mateo 13, versículo 51 al 52. Y lo voy a leer en dos versiones. En la versión que estoy hoy leyendo es la Biblia textual y dice así, versículo 51. El título dice: Tesoros nuevos y viejos. Dice el 51. ¿Entendisteis todas estas cosas? Les dijo así Jesús a sus discípulos. Y ellos le respondieron: sí. Él les dijo nuevamente, Jesús: por esto, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que de su tesoro va sacando cosas nuevas y cosas viejas. Cuando yo leí esta parábola de tan cortos, 2 versículos, créame que yo dije: ¿qué significa esto? Cada vez que tú quieras meditar la palabra y no entiendas algo, no te quedes con el interrogante: ¿qué significa? Pregúntale al Señor. Él es nuestro maestro, Él es nuestro Padre. Y Él las cosas, los misterios de la palabra, se los da a aquellos que con fe se lo piden, como los niños. Así que yo, cuando me encontré con esta porción bíblica de tan solo 2 versículos, yo decía: ¿y ahora qué significa esto? Enseguida le dije: Padre, ¿qué significa? Padre, enséñame.
¿qué quieres decir con esto? Espíritu Santo, ¿qué quieres decir con esto? Y Él no se hace esperar. Enseguida comenzó a llegar a mi corazón y me dice, lee los versículos anteriores. Y esto es una técnica muy buena en el momento de que tú desarrolles el estudio en la palabra. No te quedes solo con los versículos que estás leyendo. Lee el antecedente, lee los versículos anteriores. Y el Señor me decía que lea, y yo me voy desde el capítulo 13 a leer. ¿Qué hay detrás? Porque si Jesús les está diciendo a sus discípulos, ¿entendisteis todas estas cosas? La primera pregunta que se me vino a la cabeza de que están hablando, que les enseñó Jesús, para que ahora les esté preguntando en el versículo 51, ¿entendisteis todas estas cosas? No me puedo quedar solo con la pregunta, tengo que ir hacia atrás a ver de qué estaban hablando. Y cuando leo el capítulo 13, me doy cuenta que Jesús cogió a sus discípulos y les dio una serie de enseñanzas. Es como el maestro que coge a sus alumnos y les enseña los módulos. Tú necesitas esto saber. Lo necesitas saber. Y veo al maestro Jesús enseñando los principios del reino. Enseñando cosas básicas, pero esenciales en el reino de los cielos. Entonces entendí por qué les estaba preguntando. Les estaba diciendo, ¿están entendiendo todas las verdades que les estoy hablando? ¿Están entendiendo todos los misterios que se les estoy revelando? ¿Están entendiendo los principios del reino? ¿Están entendiendo las leyes espirituales que mi Padre ha establecido? Eso es lo que les pregunta Jesús a sus discípulos. Déjame decirte que el discípulo es todo aquel que está interesado en Jesús. Discípulo es todo aquel que está interesado en conocer cómo es el reino de los cielos. Discípulo es todo aquel que está interesado en el Padre Celestial. Discípulo es todo aquel que está interesado en la vida de Jesús, cómo Él gobierna, cómo Él piensa, qué haría Jesús en este caso, en esta situación. Eso es un discípulo. Cuando no hay interés en la persona y solo lee por leer, quizás puedo decir que no es un discípulo. Pero cuando tú tienes el interés real, sincero en tu corazón, que no lees por leer la Biblia, sino que realmente tienes interés en saber lo que el Señor ha dejado establecido en su palabra. Ese interés es lo que atrajo a aquellos hombres, aquel Pedro, aquel Andrés, aquel Juan, aquel Jacob. Los atrajo a Jesús porque querían saber qué tenía Él para enseñarles. Y aquí vemos a este maestro dándole información valiosísima a sus discípulos. Recuerden que en el capítulo 13 hay varias enseñanzas, principios del reino. Y más atrás también, y en otros versículos y en otras porciones bíblicas de los evangelios, ustedes van a encontrar mucha información valiosa, como en toda la Biblia. Pero me llama la atención porque Jesús, como buen maestro, se detiene un momento y dice, ¿entiendes lo que te estoy explicando? Puedo ver aquí dos enseñanzas grandes. La una, que el maestro se preocupa por sus discípulos si están receptando la información. La otra, que el maestro trae información valiosa a aquellos que deciden interesarse, conocer en los principios del reino. Cuando tú te interesas por conocer los principios del reino, cuando tú te interesas por saber cómo piensa el Padre, cómo piensa Jesús, cuando realmente te interesas por un cambio de vida, no a la manera tuya, sino a la manera de Dios, ¿sabes lo que va a hacer el Padre Celestial? Te va a enviar información. Y no es cualquier información. Te va a enviar información valiosísima, así como Jesús les daba información a sus discípulos. Les daba información a aquellos que estaban interesados en seguirlo. Cuando tú muestras interés en seguir a Jesús, ¿sabes qué te va a dar el Maestro? Información valiosa. Información valiosísima, porque con ella vas a reconstruir tu vida y tu entorno. En el versículo 52 dice, por esto todo escriba docto en el reino de los cielos. Quiero hacer una pausa ahí. Cuando yo leía esto, yo decía, escriba docto. ¿Qué es eso? Y enseguida, buscando en otra versión, justamente,
Les voy a leer aquí la versión. La Dios DHH. Dios habla hoy. Dice así en el versículo 52. Entonces Jesús les dijo, cuando un maestro de la ley se instruye acerca del reino de los cielos, se parece al dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca cosas nuevas y cosas viejas. Póngale atención. Vamos a ir poco a poco, frase por frase, deshilachando esta información. ¿Sí? Vamos a escarbar en este versículo. Dice en su versión, Reina Valera, versículo 52, por esto todo escriba docto en el reino de los cielos. Escriba docto. Dice acá en la DHH, por eso cuando un maestro de la ley se instruye, un maestro de la ley. Escriba docto es igual a un maestro de la ley. Escriba docto es igual a un maestro de la ley. Escriba docto es igual a un discípulo que ama la palabra de Dios. Un maestro de la ley, uno que ama escudriñar la palabra, la ley. Escriba docto es maestro de la ley. Y maestro de la ley puede ser tú. ¿Por qué? Porque te conviertes en un discípulo. Un discípulo que escudriña, que ama su palabra. Te conviertes en un discípulo. Pero dice aquí, escriba docto en el reino de los cielos. Eso me hace entender que pueden haber escribas doctos o maestros de la ley que no están en el reino de los cielos o que no son discípulos del reino de los cielos. Puede usted ver esta versión también. Se las voy a leer en la TLA. Dice, todo maestro de la ley, versículo 52, que se convierte en un discípulo del reino de Dios. Todo maestro de la ley que se convierte en un discípulo del reino de Dios. Si me dice que hay maestros que se convierten en discípulos del reino de Dios, me da a entender que también hay maestros de la ley que saben mucha palabra, personas que saben la palabra de Dios, pero que no son discípulos del reino de Dios. Note la diferencia. Y ahí yo entiendo cuando Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús hablaba, enseñaba? ¿Y quiénes eran uno de las personas que estaban viendo lo mínimo para hacerle preguntas capciosas a Jesús? Eran los fariseos, eran los saduceos, eran aquellas personas doctas, aquellas personas que sabían de la palabra, pero que lastimosamente la palabra solamente se hizo información en ellos. No dejó que la palabra entre para que transforme sus vidas. Esos maestros doctos que no son discípulos del reino, son maestros doctos que se hicieron religiosos. Son maestros doctos que se dejaron llevar por la religiosidad. ¿Sabes cuál es el comportamiento? Tú lo puedes ver en la palabra. El comportamiento de aquellos maestros doctos, no discípulos del reino, ¿cuál es? Gente que sabe mucha palabra, pero que están usando la palabra para medir a los demás, para medir en qué fallaron, para medir, tú no cumpliste en esto, la palabra dice esto, por eso la consecuencia o la condenación, o esto es lo que te corresponde. Los maestros de la ley, los fariseos, eran los primeros que estaban cuando tenían que acusar, cuando estaban acusando a aquella mujer adúltera. Maestros de la ley, Señor, pero la ley nos dice que a este tipo de personas que cometen estas faltas hay que apedrearlas. Claro, saben la palabra, pero no llegó a transformar sus vidas, porque ellos no se lo permitieron. No seas tú un maestro de la ley, que solo tiene información, pero que no permite que esa información transforme tu vida. La palabra de Dios es poderosa, pero nosotros debemos dejar que ella nos transforme con la ayuda de su Espíritu Santo. Estos maestros de la ley, Jesús los criticó duramente. Les decía, hipócritas, por fuera se ven hermosos, pero por dentro son puros huesos, huesos secos, sepulcros blanqueados. Les habló muy fuerte Jesús a las personas que solo se interesan en la información, pero que no la valoran como tal. Son aquellos que estaban midiendo quién cumple y quién no cumple, quién trabaja y quién no trabaja el sábado. Son los que están ahí criticando, señalando, los primeros
Pero el Señor dice, aquellos maestros doctos que se convierten en discípulos del reino, hace una diferencia de aquellos maestros con los que Jesús les hablaba muy fuertemente. Aquellos maestros que sí se convierten al reino de los cielos son aquellos maestros como Nicodemo. Como Nicodemo, gente que sabía la palabra desde muy chiquitos. Los judíos desde muy pequeñitos instruyen a sus hijos y los forman como una carrera profesional. Eso es su vida, estudiar la palabra. Pero este Nicodemo fue sincero. Este Nicodemo se dio cuenta, oye, yo me sé mucho, he estudiado muchos años, pero tengo que reconocer algo. Lo que hace este Jesús, con pocos años que lo conozco, me ha dejado sorprendido, porque Él habla y hace cosas que si no fuera que Dios está con Él, no pasaría. Este Nicodemo fue sincero. Este Nicodemo dijo, algo me falta a mí. Yo veo que Él tiene algo diferente. Yo veo los milagros. Yo veo cómo enseña con autoridad. Algo me está faltando. Y ahí está Nicodemo en capítulo 3 de Juan, entrevistándose con el maestro. Un poco temeroso, un poco quizás con dudas. ¿Estaré haciendo algo correcto? Pero era más el espíritu adentro que lo jalaba hacia el maestro. Y Jesús le respondió directo, le dice Nicodemo, hay que nacer del agua y del espíritu. Juan capítulo 3, versículo 5. Hay que nacer del agua y del espíritu. Y el agua es tipificado representa la palabra de Dios. Nicodemo, tú te sabes la palabra, excelente, pero te falta nacer en el espíritu. Te falta que tu espíritu sea despertado. Te falta subir el nivel espiritual, Nicodemo. Te falta que tus oraciones puedan transformarte, puedan ayudarte, puedan llevarte a otro nivel, a otra dimensión. Te falta tu vida espiritual. Vemos ahí un maestro de la ley que no se dejó llevar por su formalismo, por su apariencia, no, yo ya sé la palabra, es suficiente. No, vemos un Nicodemo que fue sincero consigo mismo y dijo, a mí me falta algo. Yo veo a este maestro Jesús y él es diferente. Él tiene algo más que yo. Quizás más joven, quizás con menos tiempo en el ministerio, pero puedo reconocer que tiene algo diferente. Que tú y yo podamos pedir eso como Nicodemo. Que podamos ir y decirle, Señor, me hace falta. Yo quiero ser como el que dice aquí la palabra, esos maestros de la palabra que son discípulos de tu reino. No quiero ser de esos maestros de la palabra, personas que saben la palabra, personas que solamente la usan para discutir o para señalar. Dice aquí el Señor, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que de su tesoro va sacando cosas nuevas y viejas. Otra gran verdad. El Señor, cuando tú te dispones, cuando tú, amigo, te dispones y dices, yo sí quiero aprender la palabra, yo sí quiero saber cómo es lo que Dios ha dejado escrito, qué es lo que Dios quiere para mí, cuáles son sus leyes, cómo se rige el universo con sus leyes espirituales, yo sí quiero saber. Cuando tú muestras ese interés, comienzas a seguir los pasos de Jesús. ¿Y sabes qué va a hacer Jesús contigo? Te va a dar información. Como vimos en los capítulos anteriores, versículos anteriores, que Jesús hacía con sus discípulos. ¿Qué comienza a hacer? Darles información, darles información, darles información, pero no cualquier información. Información valiosa. Y comienza a decir, cuando tú te conviertes en un discípulo, yo te doy información. ¿Y sabes qué va a pasar contigo? Te conviertes en una persona que recibe como un depósito, recibes la información como una bodega, como un tesoro, recibes información, recibes y comienzas a guardar información. Pero ¿sabes para qué? No es para que te la quedes, es para que a su vez la saques de los tesoros, de las joyas preciosas que Dios te ha dado. Dice que es como el hombre, el maestro de la ley, discípulo del reino, semejante a un hombre que de sus tesoros va sacando. El maestro de la ley, del reino de los cielos, es generoso. La primera característica de un maestro, discípulo del reino de los cielos,
es que es generoso, no es mezquino, no se guarda la información, no dice esto es solo para mí, sino que comparte. Le gusta compartir, le gusta enseñar, se deleita en dar de lo valioso que Dios le ha dado. Da de gracia de lo que de gracia recibió. Ahí vemos una característica de un maestro, discípulo del reino de los cielos. Un maestro, discípulo del reino de los cielos es generoso. Y no solo hablo en la parte económica, hablo en las enseñanzas. Yo recuerdo en algún trabajo que tuve que habían compañeritas que aprendían ciertas cosas, ciertos programas, uso en la computadora, y la una le decía a la otra, oye, enséñame. Y decía la compañera, no, esto me costó a mí aprenderlo. Y eso me da a entender a mí que hay maestros que no son del reino, que reciben información, la escarban, la investigan, pero son egoístas. No la comparten. No la comparten. Esa no es un rasgo de los maestros discípulos del reino. Los maestros discípulos del reino dice que son los que van sacando del tesoro. Cosas nuevas y cosas viejas. Y esas cosas nuevas, ¿cuáles son? La revelación que recibes hoy. Cosas nuevas, información nueva, revelaciones nuevas. Y esas cosas viejas, ¿cuáles son? No porque diga cosas viejas son malas. Porque estamos hablando de tesoros, de joyas de la verdad. Y esas cosas viejas son información que la recibiste, quizás cuando recién empezaste tu caminar en el Señor, pero que son principios del reino que no pierden vigencia. Esa información es valiosa. A ti te sirvió en ese momento. Aprendiste ese principio. Te voy a poner un ejemplo. Aprendiste a honrar. Aprendiste el principio de honra y tú ya estás caminando en ello. Pero fue uno de los primeros conceptos o principios que aprendiste en tu vida espiritual, en este desarrollo. A medida que vas avanzando, has aprendido otras cosas. Misterios de la palabra del Señor, valiosísimas. Pero el concepto o el principio de la honra, no porque tenga más antigüedad en tus conocimientos, significa que ha caducado. Para nada. Son aquellos tesoros antiguos. Son aquellos principios o enseñanzas que los aprendiste ya hace mayor cantidad de tiempo, que son un poco más antiguos, pero siguen estando vigentes y valiosos. Podemos también resaltar que son las verdades que están en el Antiguo Testamento, las cosas antiguas, las cosas viejas, y las cosas nuevas son las del Nuevo Testamento, las nuevas revelaciones, las revelaciones de hoy, porque el Señor sigue dando revelación hoy. Hoy el Señor sigue soltando su palabra, sigue soltando revelación. Ahí tienes tú, maestro, ahí tienes tú, discípulo del reino de los cielos. Tienes información valiosa que es, sí, antigua, pero no ha caducado. Esa información sigue vigente y sigue ayudando y sirve para aquellas personas que el Señor ponga en tu caminar que están pasando por situaciones la cual necesitan recibir esa palabra. Amados hermanos, es impresionante cómo hemos sacado enseñanza de 2 versículos. Así es la palabra de Dios. Quiero darle toda la gloria al Señor, porque esto no es mío, esto es de Él. La sabiduría es de Él. De Él proviene la sabiduría. Y Él dice, pídeme y yo te la voy a dar. Pidamos cada día al Señor. Señor, enséñame. Él es el maestro. Enséñame. Y Él te va a enseñar estos hermosos principios que son del reino de los cielos. Vamos a continuar con más, estudiando esta parábola de los tesoros nuevos y viejos. Te invito a que seas parte de las hogueras virtuales, de las reuniones que vamos a realizar después de este segmento. Te invito a que escribas tu nombre y nos digas que estás interesado. Para nosotros contactarte, tenemos varias reuniones virtuales en Guayaquil. Si eres de aquí o eres de otra ciudad, bienvenido seas. Si estás hambriento e interesado de conocer más de los principios del reino, te envío un fuerte abrazo. Que el Señor te bendiga grande y poderosamente. Amén.